No sé si hay un PowerPoint. No sé si está disponible, pero no es tan importante, porque yo lo tengo. Y en todo caso dicen que a veces los PowerPoints lo que hacen es distraer la atención de lo importante, ¿no? Que es el tema a tratar. Así que si hay o no hay, vamos empezando para acelerar un tiempo, ya es el final de la conferencia y lo que queremos es llegar a los puntos esenciales, así que voy a ir como vuelo de pájaro. Una presentación de 20 minutos la voy a cortar para darle oportunidad a los ilustres panelistas que nos acompañan, porque es un tema que abarca tanto. ¿Qué es la justicia transicional? Es la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos de derechos humanos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, se sirva justicia y se logre la reconciliación social. Estoy usando la definición de Naciones Unidas. Lo que ha pasado es que este es un campo relativamente nuevo, que surge a partir de los procesos de democracia en Latinoamérica principalmente, a partir de las dictaduras militares de Chile, Uruguay, Argentina, y también incorpora procesos en África. Luego, por supuesto, los países del bloque comunista soviético, se empieza a hablar propiamente de lo que es procesos de justicia transicional y empieza a tomar forma toda una serie de medidas y mecanismos judiciales y políticos de reparación por violaciones masivas de derechos humanos, la idea de la no impunidad, y comienza esta práctica crecientemente a nivel mundial. Se fundamenta en el derecho humanitario, en normas internacionales de derechos humanos, en el derecho penal internacional y en el derecho internacional de los refugiados, que muchas veces ya está reflejado en las legislaturas internas de muchos países. Por supuesto, no los países que están en los procesos todavía de dictadura y demás, sino los países, democracias abiertas y demás. No hay una fórmula única de justicia transicional, y eso lo estamos viendo a medida que esto se va expandiendo por el mundo, sino que todos varían en función del proceso político, el contexto histórico, y se interrelacionan en la práctica y conceptualmente. Muchas veces hay una gestión internacional, por eso Naciones Unidas toma cartas en este asunto y empieza a habilitar estos procesos. Y casi todos estos procesos se dan con un mandato oficial del gobierno nuevo democrático y por un periodo de tiempo específico, pero puede coexistir con mecanismos temporales y permanentes. Por ejemplo, esta última semana en Nepal hay un proceso de justicia transicional a partir de una guerra civil que duró 10 años y terminó en el 2006, y el nuevo Congreso de Nepal pasó una ley habilitando un proceso de justicia transicional que terminaba, y luego se acaba de pasar una extensión de un año. Y esto ha generado un debate a nivel de toda la sociedad en torno a temas que vamos a tratar, pero que tienen que ver con la duración del proceso que incorpora y demás, que es muy interesante verlo, especialmente en una región que desconocemos tanto, ¿no? ¿Cuáles son los componentes de la justicia transicional? Pues número uno, y muy importante, es la búsqueda oficial de la verdad. Por lo general, esto toma la forma de comisiones de verdad, secretarías o asesorías especiales, y aquí es importante definir cosas tan simples como qué se entiende como víctima. ¿Vamos a hablar solo de personas muertas o desaparecidas, o vamos a hablar de otras personas que han sufrido otros atropellos como presidio político y demás, torturas, etcétera? ¿Qué hacer con los delatores y los cómplices, no los que perpetraron las violaciones? ¿A quién designar para dirigir estos procesos? ¿Y cómo garantizar la imparcialidad? Esos son solamente una de muchas cosas que hay que resolver en torno al tema de la verdad, y voy a tratar luego el tema de la amnistía en relación a la verdad.
También, ¿qué hacer con los archivos y los documentos que existen y que se han rescatado? Número uno, ¿cómo rescatarlos? Por ejemplo, en los países del antiguo bloque soviético se dieron experiencias muy disímiles en países como Alemania Oriental, donde los archivos de la Stasi se pudieron preservar en bastante gran medida, ¿no? Y del Partido Comunista, y en otros países se destruyó casi todo. En Rusia, en el momento en que hubo un periodo de apertura, hubo una ventana muy pequeña para acceder a ciertos archivos que luego se cerró, y en Bulgaria, por ejemplo, y en Rumanía se abrieron los archivos después. O sea, hay procesos muy disímiles y experiencias muy interesantes para que Cuba pueda tomar de este proceso, ojalá cuando llegue el momento de que haya una verdadera transición. Una cosa, por ejemplo, que hay que decidir es si darle acceso a la población a los archivos o solo a los investigadores, por ejemplo. Entonces, otro mecanismo de justicia transicional son las acciones penales. ¿Cómo se administra la justicia y el perdón, si es que se puede administrar? ¿Cuál es la óptima gestión al respecto? ¿Cómo lidiar con el asunto del resentimiento y el deseo de venganza, incluso de especialmente las personas más cerca de las víctimas o las víctimas mismas de los peores atropellos? Y cómo el gobierno oficialmente da respuesta a eso de una manera que propicie la reconciliación y la armonía social en vez de lo contrario, ¿no? ¿Cuáles son las implicaciones políticas? ¿Cómo tratar a los responsables? Es legítimo, aquí viene el tema de la amnistía, intercambiar justicia por verdad con el fin de que los culpables faciliten la información. Por ejemplo, en Sudáfrica, en Ruanda, se dieron experiencias muy diferentes dentro de países hermanos, vamos a decir, un continente similar, donde en Ruanda se dieron procesos que incluían a la comunidad y a los perpetradores confesando sus crímenes, y no hubo una justicia, cuando en Sudáfrica fue una cosa mucho más formal que sí vino con justicia, en términos de sanciones, ¿no? Se condena a los más culpables. ¿Y qué se entiende como los más culpables? ¿Los que dieron las órdenes o los que los cumplieron? En el caso de Alemania Oriental, por ejemplo, se dio un debate social muy nutrido cuando se juzgaron a los que tiraban a las personas, o sea, los que agredían a las personas que trataban de cruzar la frontera hacia Alemania Occidental, a los guardias, y se acusaron, creo que cumplieron prisión muy pocas personas y que fueron los que dieron las órdenes y no los soldados. Todo ese argumento, curiosamente, esta misma semana me llega la noticia de un proyecto que tiene una organización sin fines de lucro que tiene sede en Praga, que yo los conozco, he estado visitándolos, y resulta que en países como la antigua Checoslovaquia, ahora la República Checa y Eslovaquia, se han negado a enjuiciar a los culpables de las personas a los que mataron personas por tratar de cruzar la frontera. Entonces, hay un proyecto que se llama Justice 2.0 de esta organización, que ha logrado que el Instituto por la Memoria de Polonia, al cual también he estado visitando y conozco un poco de su proceso, proceda con juicios a guardias checos o líderes checos que dieron órdenes para matar gente que eran polacas. O sea que todo este proceso, 25 años después, continúa en cierta medida. Por eso la justicia transicional es tan importante, tratarla de una manera comprensiva, de una manera bien pensada y bien ponderada, para lograr que la sociedad pueda pasar la página en cierta medida, ¿no? De una manera que propicie mirar hacia el futuro para garantizar la reconciliación verdadera y la paz, ¿no? Otro tema importante es las reparaciones materiales, subvenciones, dinero, servicios, viviendas, etcétera, a las víctimas, a lo que se determine víctimas. Y otra forma de reparación es la memorialización, museos, monumentos, placas, cambios de nombre de calle, reconocimientos, etcétera. Otra manera de reparación son proyectos de investigación, de educación y difusión, desarrollo de recursos pedagógicos. Me acuerdo, estuve en Berlín, por ejemplo, la organización que toma los archivos de la Stasi
tiene un programa pedagógico enorme, que hacen exhibiciones por todo el país. Esto lo vi en Chile también, de sensibilización, de educación en las escuelas, etcétera, porque la idea de educar es para que, no solo para reparar la memoria histórica, las víctimas, etcétera, sino para que no se repitan estas atrocidades en la sociedad, ¿no? Y se creen nuevas estructuras para garantizar una verdadera transformación de la sociedad. Hay proyectos muy lindos con respecto a eso. Vi uno en Chile, por ejemplo, que va por todo el país. Entonces, estamos hablando de una cosa muy importante para la justicia transicional, que son las reformas institucionales, y eso vamos a tener un panelista que va a hablar específicamente de eso, así que me lo voy a saltar, pero es muy importante las leyes de ilustración. El caso de la antigua Checoslovaquia, yo creo que es el ejemplo mejor en que se ha podido llevar un proceso muy difícil de que de los que cometieron los abusos no estén en la toma de decisiones importantes en la sociedad, ¿no? Que es el proceso de ilustración. ¿Por qué es importante este proceso? Bueno, parecería lógico, pero no, para muchas personas es más importante. Este debate siempre se da en las sociedades, ¿no? De que es mejor pasar la página y olvidarse de todo y mirar al futuro. Por supuesto, todos estamos de acuerdo que es importante mirar al futuro. La importancia de esto es cómo es mejor crear un futuro más estable, y fortalecer un Estado de Derecho para que no vuelvan a pasar estas cosas, que no es solo para proporcionar un reconocimiento a las víctimas, sino que hay un beneficio a nivel social de tener una memoria constructiva que restaure confianza en la población y permita la estabilidad social. Entonces, hay ciertas observaciones universales, por eso se habla de, digamos, la industria de la justicia transicional, porque se han podido recopilar estas experiencias a nivel mundial. Bueno, me estoy saltando, ahí está la primera hoja de la presentación, pero no voy a hacerlo, así que lo vamos a dejar así para poder avanzar, ¿no? Y vamos a hablar en términos más generales, ¿no? Se piensa que lo que los terapeutas a nivel individual, de terapia individual, han reconocido que es beneficioso para las víctimas de trauma, que es hablar de la situación en un ambiente de estabilidad y de seguridad, que también se traslada a la sociedad, ¿no? El conocimiento de los hechos, de qué pasó, empezando por ahí, al establecer la verdad, es terapéutico para el individuo y para el colectivo, ¿no? Y por lo tanto, un reconocimiento oficial de la verdad se supone que se traslada a la sociedad. Entonces, en conclusión, para terminar mi presentación, creo que para Cuba estamos en un proceso muy incipiente de pensar en un proceso de justicia transicional, porque no se dan las condiciones para Cuba. Sin embargo, podemos empezar a instruirnos y educarnos sobre qué se ha aprendido de todos estos procesos. Tendría aquí muchísimo para hablar de procesos específicos. Hoy día se está dando una situación en Colombia muy disímil a lo que ha sido un proceso, digamos, más universal de justicia transicional, pero que nos toca muy directamente por distintas razones, aparte de culturales, ¿no? Hay procesos muy hermosos como el de Sudáfrica, procesos como el de Chile, por ejemplo, donde se dio una amnistía inicialmente y luego se revirtió. Hay muchísimas lecciones, o sea, esto da para muchísimo que nosotros podemos apreciar. Mi apreciación personal, después de estar estudiando esto y continúo como estudiante de estos procesos, es que Cuba no está en un proceso de transición aún, aunque mucha gente quiera hablar sobre eso, y me parece que es muy saludable que estemos siempre hablando de reconciliación, diálogo, búsqueda de la verdad, etcétera. Pero eso no quita que empecemos a hablar en estas conferencias sobre todos estos temas, porque este proceso necesita nutrirse el día de mañana de las experiencias y los deseos y las necesidades de todos los sectores de la sociedad, que puedan hablar libremente en un espacio donde hay seguridad, cosa que lamentablemente todavía no existe en Cuba, pero que trabajamos para eso. Así que muchas gracias.
Muchas gracias, María. María, me hace falta María, en su maravillosa presentación, tocó el tema de la pregunta de, bueno, ¿a quién ajusticiar? O sea, que es una pregunta importante. Y me vino a la mente algo que había dicho Winston Churchill cuando concluye la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, todos reconocemos y recordamos que Winston Churchill pues, tenía una ironía y un sentido de humor. Y él dijo en tono serio que fue tan escandaloso los crímenes que cometieron los regímenes vencidos que él recomendaba ajusticiamiento sumario. Yo me alegro que no tomaron el consejo de Churchill, pero fue su visión de lo que debería de hacer.